Conservadores y restauradores de arte llevan años investigando técnicas, materiales, propiedades de estos e incluso desarrollando materiales nuevos, valga la redundancia, después de decir tantas veces la palabra material, para la correcta conservación de las obras de arte que llevan siglos y siglos entre nosotros. Pero ¿y si las matemáticas tuvieran algo que decir de aquí en adelante? Hoy, en el nuevo capítulo de los Fluxion, nos adentramos en el misterioso mundo del arte, la pintura en concreto, para detectar errores que a ojo humano o microscópico un restaurador no puede ver. Y lo más importante, le ayudamos a saber cómo tiene que restaurarlo. Hoy en The Fluxions, Jan Van Eyck y un simple algoritmo. Hola y bienvenidos a The Fluxion, vuestro podcast de divulgación científica en general y matemática en particular, que os llega a las orejas gracias a la colaboración de Media Lab UGR, el Instituto de Investigación en Cultura y Sociedad Digital, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada, el IMAG, y en esta cuarta temporada también somos colaboradores de Sceni, una comunidad de divulgación en español hispanohablante que aglomera a gente de todas partes que hace divulgación científica maravillosa. Así que os dejamos redes en la descripción y echarles un vistazo. Igual que las redes de esta gente, también tenemos las nuestras, @TheFluxion, ya sabéis, en las principales redes, Instagram, Twitter, quién sabe si algún día TikTok, estemos atentos a lo que pueda pasar en el futuro. Y bueno, hoy os traemos un temita muy interesante, un programa muy interesante, y para ello me acompaña al otro lado de la pantalla uno de los grandes fluxeros de la historia, hoy además haciendo honor a esa membresía fluxa, Jesús Bueno, @BuenoUrbano en Twitter. Chis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me encanta lo de grandes fluxeros de la historia, como si hubiera más de 4 a esta altura de la vida. Pero me encanta que me dé ese detalle y como bien has dicho, con la buena membresía, la camiseta oficial fluxera, que de momento es personal, pero todo se andará. Ojo, Sí. el merchandising. El merchandising, en algún momento, si nos hacemos famosos, tenéis que apoyarnos. Os lo sacaremos, pero de momento es personal. Pero A yo la ver, tengo. digamos el rollo este que hay ahora de edición limitada, súper Totalmente. limitada. Pero bueno, oye, si el público quiere que lo pida, y Que lo nosotros pida. pues al final la haremos. Me parece muy bien. Así que... Pero bueno, vamos al lío, Bart. Que nos enrollamos y ya sabemos lo que nos pasa. Perfecto, pues tírale. Pues hoy tenemos un programa además interesante, así que yo te doy paso, Gis, y a por ello. Vale. Pues bueno, Bart, venga, vamos al tema. El tema de hoy te lo puedo resumir en 3 palabras. Gótico, flamenco y grietas. Eso como... ¿A ti qué te suena? O sea... A ver, el tema grietas, gótico y flamenco, igual... el tema grietas ya empieza a desconcertarme y yo qué sé, pues te podría decir perfectamente Pedro Antonio un sábado, si es que sigue igual desde hace como 4 o 5 años que no paso por allí, que hay una fusión de estilos, mezclas y sobre todo muchas grietas en algunos de los pubs sí. que igual... Te lo Aunque compro, sospecho que estoy equivocado. Te lo compro. Nah. Pero hoy vamos a hablarte bueno, hablarte a ti y a todos los oyentes y de un artista del gótico flamenco. O sea, un señor holandés. Vale. De cuando el gótico, que ya será por el siglo que sea, que ya ahora mismo se me ha ido de la cabeza, pero que se llama Jan Van Eyck, que es uno de los artistas más reconocidos de esa época y tiene una gran valía, ¿vale? Vale, o sea, estamos hablando de un pintor. Sí, un pintor. Hoy vamos a hablar de arte, que no nos parezca. En esta época vamos a hablar los de matemáticos arte. Aquí, los Fluxion, tocan todos los palos. Sí, somos igual de largas que Rocío Jurado, para el que entienda la referencia. Pero sí, además hoy vamos a hablar de arte. Y lo mejor de todo, Bart, no te voy a meter proporciones áureas en cuadro. Bien. Contentos, ¿no? Estábamos contentos. Nah, hoy vamos a hablarte
Básicamente que te puedes imaginar que un artista de ese renombre, Mm, con las obras que produjo con tanta antigüedad, pues hace falta restaurar esas obras, evidentemente, ¿no? ujú. Y siendo un artista con tanto renombre, hay que pues, tener mucho cuidado en restaurar. Ahora, hay que tener cuidado en restaurar todas las obras de arte, pero en aquellas que se consideran patrimonio de la humanidad, pues todavía más, ¿vale? Ojo, Entonces, cuidado, totalmente. eh, O sea, pero me estás diciendo que las matemáticas juegan algún papel en todo este problema. un papel, sí, lo juegan y además diría que bastante reseñable, porque lo que vamos a descubrir hoy, vamos a hacer un monográfico, por así llamarlo, en 2 episodios, ¿vale? Para ver cómo a las matemáticas han ayudado a que una obra como es el altar de Gante, Ujú. que como te puedes imaginar está en Bélgica. ¿En Bélgica creo que es así? En Bélgica. Bueno, a ver, la verdad que no me imaginaba de primera dónde estaba, pero si me Creo lo que dices sí, que me lo está en creo. Bélgica. Creo que sí que está en Bélgica. Y si no, pues me corregí en los comentarios o en Twitter. Por ahí un tweet en plan de Jesus es un inútil. Vale, pues ya está. Pero no, está. Asumámoslo por allí. Por la zona del Benelux. Vale, así no me pillo Ok. las manos. Em, que básicamente pues te puede llegar a costar del orden de millones de euros a hacer una restauración de esa obra de arte. Ujú. Y si te puedes asegurar de antemano las técnicas apropiadas, o cómo debe de quedar el cuadro antes incluso de dar una sola pincelada, creo que vas con mucha mejor seguridad, sobre todo el señor que tenga, o la señora que tenga que restaurarlo, va con mucha más seguridad a hacer esa restauración, ¿verdad, Bart? ¿Tú crees que no? Claro, vale, vale. O sea que incluso vamos a ver incluso un poco como el futuro realmente es como, vaya, esto va encaminado hacia ese punto, a la restauración. Sí, o sea, al final las obras tienen una serie de grietas derivadas de la humedad, de la contracción de los materiales, porque tú sabes que el calor hace que se aumenten de volumen, luego con el frío se contraen. Con el frío se coge Sí, todo allí. se coge todo, incluidos los cuadros. Y además este es un caso especial porque está en una iglesia, empotrado en una pared. Es como los típicos cuando vas a una iglesia que está la pared del fondo súper decorada con maderas y tal. Entonces Ujú. no hay una forma de controlar la humedad. Entonces pues no es como una sala de un museo que puedes controlar la temperatura, etcétera, y conservarlo mejor. Entonces al final son obras que necesitan una restauración y tienen una cantidad de grietas, que es lo que se suele restaurar, de muy distinta índole. Entonces, al final, a las matemáticas, con un modelo que se desarrolle, puede ayudar a detectar este tipo de grietas, y una grieta que no se vea a simple vista de ojo humano, lo puede Mm. detectar un ordenador. Y ahí es donde las matemáticas juegan un papel importante. Entonces vamos a hacer un monográfico, porque ha habido evoluciones de técnica desde que empezaron a estudiar este cuadro allá por 2010 hasta el año Vale. pasado, 2021, que sacaron los últimos estudios que tal. Y entonces vamos a hacerlo en 2 partes porque obviamente hacer un 10 años hacer un programa está difícil. Pero sí, Salía un programa denso. sí, Partimos y oye, partimos y creo que va a ser mejor, ¿vale? Y perfecto. como todo. Entonces, como hemos dicho de partir, pues como ya que el destripador, vamos a ir por partes, básicamente. Pero bueno, em, digamos que lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de 2 técnicas básicas, Vale. temas de machine learning, de redes neuronales, que eso ya llegará en un futuro. Vamos a hacer algoritmos, ¿vale? Ok. Y entonces lo que vamos a hacer básicamente en estas 2 técnicas es ver métodos para detectar estas grietas y luego métodos para, como si fuera el botón de relleno del Photoshop, una imagen digitalizada, ¿vale? Un escáner de la pintura, de la obra, Sí. para rellenar esa grieta, pero haciéndolo bien. No haciéndolo con el botón derecho a rellenar de Photoshop, que tienda un poquito, pues Intuyo que más complicado que eso. Ojalá fuera tan un sencillo. poco, un poco. Un poco, ojalá fuera así de sencillo. Pero Vale, bueno. pues comienza con la primera. Vale, pues la primera, digamos que
Es algo muy, muy sencillo, muy, muy, muy básico, ¿vale? Lo que hacemos es, tenemos un escáner a todo color, bien hecho del cuadrito digitalizado, Ujú. y digamos que la primera técnica consiste en pasarle un filtro a esa imagen. Entonces, hay una función que se llama Top Hat como era digamos, oscuro y claro, ¿vale? Vale. Porque hay grietas que son más oscuras, que son la madera que se ve sobre la pintura, o al revés, que pueden ser más claras, porque está pintando de negro el fondo y se ve la madera más clarita que el fondo del cuadro, o la madera o el Ujú. propio lienzo. Ok. Entonces, básicamente, como tienes eso, es como aplicarle un filtro que se llama, bien llamado matemáticamente, es una transformación morfológica, que es como se llama, que es un palabra para básicamente decirte que me cojo la imagen y lo traslado a blancos y negros. O sea, la grieta se la pongo en blanco sobre fondo negro, o la pongo negra sobre fondo blanco, según el tipo de grieta que me encuentre, ¿no? Vale, y entiendo que al final que el escáner este nos da una resolución muy alta. Entiendo que quizás no trabajamos con la imagen al completo, sino que a lo mejor vamos trabajando poco a poco con ella, como con pequeños parches. Claro, claro, ahí está el truquito, porque como te he comentado, la propia obra puede tener trocitos distintos y distintos tipos de grietas. Entonces, no puedes decir, venga, de golpe tú para adelante, el fondo negro y la grieta blanca, porque te vas a saltar grietas, porque no son todas del mismo tipo. Son algunas más claritas, otras más oscuras. Entonces, te troceas la imagen por trocitos pequeñitos de un tamaño dado, Ujú. de ese tamaño, y luego los juntas. Y luego dices, vale, pues la que vamos a decidir ponerlo todo en fondo negro, grieta blanca. Pues aquellas que estén en fondo blanco, grieta negra, pues le haces la inversa y pum, y tienes la Vale. misma imagen digamos, a la inversa, y ya la te puedes juntar toda y tener un mapa de toda la obra bien hecha. Pero claro, ahí he tenido que ir trocito a trocito. Y ahí es donde juega un poco la magia, que al final es un algoritmo de detección de ese tipo, que detecta la variación del tono en la imagen, ¿vale? Ujú. Ok. ¿Vale? Entonces, se llaman, pues eso, las técnicas se llaman top hat, porque eh, tiene como un threshold alto, y a partir de ahí cortas y no tiene tutía, no hay término medio, o grieta o no grieta, no, no hay más. Y entonces, como ves, es una técnica muy sencilla, matemáticamente hablando, y muy sencilla de explicar, no tiene mucho misterio. Vale, Pero o sea que bueno, al final realmente estamos buscando como un poco todas las posibles casuísticas de grieta que pueda haber. Al final, en plan, más chicas, más grandes, y para eso, evidentemente, tienes que coger una selección como más. Como, al final, como ponértelo de cerquita o ponerte de lejos para ver la gran imagen y luego ir cortando y analizando grieta por grieta. exactamente, exactamente. Entonces, al final esto es una técnica, pues, es muy sencilla de explicar, pero hay que pensar que es como el primer aproximación que se hizo en este tema. Entonces, obviamente, se va a ser una técnica bastante más sencilla con lo que se puede hacer a día de hoy. No sé si lo hemos Pero dicho, ¿de qué época data esta técnica? de 2011, o sea, antes de Joder, ayer, como que dice. Siempre me gasta ojalá, este. ojalá, Ah, ojalá no, fuera antes de ayer, pero hace ya mucho, de 2011. a mí se me ha pasado el año de las pandemias y ahora con las guerras. Se me ha pasado muy rápido. Pero no. No, pero, o sea, digamos que a nivel de tal, 2011, creo que todavía no había empezado la carrera nosotros, o sea que fíjate si ha pasado tiempo. Pero, pero sí, fíjate, o sea, me refiero. A nivel tecnología, hace ya. Parece una barbaridad de tiempo y tal, pero son solo 12 años, ¿no? Sí, 12 años. Claro, realmente son pocos años y quizás a lo mejor en otras áreas se ven como pocos años, pero particularmente, sobre todo, como bien estamos hablando de procesar imágenes, sobre todo de forma a nivel computacional, a nivel informático, lo que ha pasado en esta última época, la explosión de técnicas
de distintas aproximaciones a muchísimos problemas, ha reventado. Entonces, Claro, claro. a nivel científico, para que la gente de un poco también, si no están en ese área, se haga un poco la idea, es como décadas, entre comillas, como comprimidas realmente en lo que es la evolución científica en muy poco tiempo, con lo cual, pues esto solo ha hecho más que comenzar. Sí, totalmente. Esto es un algoritmo básico y punto. No tiene ni movida de inteligencia artificial ni cosas que están tan de moda ahora. O sea, pero en aquel momento era muy buena aproximación, ¿vale? Y o sea, ahí era el primer tipo de este estudio que se hacía. Pero claro, bueno, vamos a Vale, continuar porque ya de momento solo hemos hecho detectar grietas. Ahora habrá que solucionarlas, por así decirlo. vale, ¿Vale? vale, vale. ¿Vale? Entonces, eh, lo vamos a hacer es ese cuadro, esa lámina digital que tenemos Ujú. con cosas en blanco y en negro, que son nuestra grieta y nuestro fondo pintado, de lo que sea. eh, lo que vamos a hacer básicamente vamos a ir troceándolo en cuadraditos pequeños, ¿vale? Ok. De un tamaño prefijado, suficientemente pequeño para que digamos, tenga un acierto decente. Eso es cuestión de ir probando tamaño y al final, pues el estudio del equipo de esta investigación para este cuadro en concreto llegó a un tamaño que le iba bien, que no le costaba mucho computacionalmente y que daba unos resultados aceptables, ¿vale? Entonces, Vale. ¿qué básicamente hacemos? Lo que haremos será, una vez la grieta esa blanca, la superpondremos con la imagen original digitalizada a todo color de un cuadro, ¿vale? Del cuadro este en concreto, del altar de Gante. Ujú. Y, y donde cae la grieta blanca, esos píxeles directamente los vamos a eliminar, como si no existieran, porque son grietas, no es parte del cuadro. O sea, no nos dan información para nosotros. Vale. Entonces Ujú. tendremos una imagen con un montón de huequecitos pequeños que son grietas que nos la hemos comido. Y literalmente ahí no hay píxel, para entendernos, un vacío, ¿vale? Ujú. Y entonces lo que haremos será, cada cuadrito de esa imagen será un cuadrito con huequecitos, mediante un algoritmo de comparación. Buscaremos eh, cuadraditos que sean muy parecidos. Y con muy parecidos te voy a decir una técnica que te va a sonar mucho, que es minimizar el error cuadrático medio. Un reclásico. Un reclásico de las matemáticas que quien no lo haya visto, pues no sé, vivirá en una cueva, pero sí, 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 A sí. ver, si hay que minimizar es lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, claro, o sea, es lo primero que te enseñan a la hora de minimizar errores, el error cuadrático medio. Entonces, cogeremos ese cuadradito, lo compararemos con otros cuadraditos que digamos, el tono del píxel, la distancia del tono, porque al final es un valor numérico, aunque un color es un valor numérico, a fin de cuentas, en un Ujú. ordenador. Minimizaremos esas distancias totales del cuadrito y aquel cuadrito que minimice la distancia será el más parecido. Pues tomaremos ese cuadro Vale. y rellenaremos con las medias de los valores, con del otro trocito parecido. Y así estamos, digamos, restaurando digitalmente el cuadro. O sea, la primera approach a mí me suena bien. Minimizar un error Claro, cuadrático medio. a grandes rasgos eso, estamos buscando o sea, poniendo la imagen más cerca o más lejos, porque al final ahí es como el mallado, la precisión de ese mallado, y estamos buscando zonas que se parezcan a ese cuadradito. Si hay una zona que se parece a ese cuadradito, pues oye, todo lo que hayamos quitado porque pertenece a una grieta lo rellenamos con la información del otro cuadradito que se parece mucho. Es como, a ver, son dos cuadraditos que se parecen mucho, pues seguramente llevarán lo mismo. Pues Sí, rellenamos y ya está. sí, a ver, al final esto eh, es una obra muy amplia, con bastante. Es un tríptico, es decir, no es un solo cuadro, son trocitos de cuadro, ¿vale? Sí, lo siempre pongo Mm. porque es que es lo que es. Tú vas a una iglesia y ves el altar del fondo, ¿vale? Porque aunque no seas creyente o tal, pero siempre puedes ir a visita cultural. eh, Te puedes fijar que hay varios cuadros en el fondo de una iglesia. Pues te tienes que imaginar que es eso. Entonces, hay formas, por ejemplo, restringir, que eso nos gusta mucho a los matemáticos, el entorno de soluciones
para esa búsqueda de los cuadritos, ¿vale? Básicamente bajarle la dimensionalidad al problema y entonces, pues mira, eso es otro. Obviamente no vas a buscar un cuadrito parecido en el cuadro de al lado. Buscarlo dentro del mismo cuadro, ¿vale? Claro. Eso ya es técnica de... Vale, eso ya son ajustes, digamos, manuales de... Vale, solo búscame en este trozo y tal. Pero sí, la idea es esa. Busca cosas parecidas y rellena con eso, ¿vale? Vale. Pero claro, esto hemos dicho que de 2011. Se dieron cuenta de una cosa haciendo este primer estudio, y es que las grietas no son todas iguales. O sea, son caóticas por naturaleza, como todo en este mundo. Hay mucho caos de por medio. La no linealidad nos jode la vida. Sí, entonces se dieron cuenta de que a lo mejor esta técnica se quedaba un poquito corta para según qué tipo de grieta, ¿vale? Y porque hay dos cositas que no detectaba esta primera técnica o que no era suficientemente afinada para este. Era la grieta muy, 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 muy pequeña, obviamente. Por el threshold este que establecía se te quedaban. Claro. No llegaba a detectarlas. Y una cosa, esta técnica era muy buena con cortes limpios, es decir, en una sola dirección. En cuanto se encontraba grietas, que tú imagínate un punto del que parten dos o tres grietas por una dilatación o por un error o por un golpe que se ha llevado el cuadro, no detectaba esa dirección, ¿vale? Porque Vale, o sea que teníamos un primer método que quizás que podría funcionar bien, pero digamos en los casos más sencillos, donde quizás es más sencillo que tú digas, vale, pues a lo mejor, no sé, pues si una grieta relativamente pequeña que dices, oye, en una camisa que es verde, pues rellena con verde, que es lo que le va a tocar, pero en cuanto nos metemos con otro tipo de grietas, otro tipo de situaciones, o en cuanto el mallado que estamos utilizando, esa cercanía o lejanía de donde nos estamos fijando, se complica un poco más, dejamos de estar considerando grietas y es como necesitamos algo más, necesitamos ahí dar el siguiente paso. Exacto. Entonces, a esta primera técnica vamos a sumar un par de técnicas que nos van a ayudar en estos dos casos que nos hemos dado cuenta, porque, a ver, obviamente ellos digitalizaron la obra, lo compararon luego con la obra original y obviamente los expertos en restauración le dijeron, oye, sí, pero que nosotros como expertos en restauración con microscopio y tal vemos grietas o incluso a simple vista grietas en distintas direcciones que no ha detectado, ¿vale? Entonces está bien, pero no es para tanto. Claro, sí, en plan de... Pues para la primera vez que se hace, pues está muy bien, pero que se queda corto. Es como todo en la ciencia, siempre las primeras veces se queda corta siempre. Desafortunadamente. Pero eso es ensayo y error. Lo bueno es que como una imagen digitalizada, pues no nos cargábamos la obra. Eso también. Eso te da una red de seguridad importante. Pero bueno, vamos a tratarlo. Vamos a empezar por el tema de las grietas en distintas direcciones. Y si yo te digo direcciones, no te me vayas a cosas raras de análisis, topología. No. Si yo te digo una dirección, ¿qué te viene a la cabeza? Si no me voy a ningún sitio raro, vamos directamente pues a un clásico también, ¿no? A la derivada. Exacto. Y eso es una cosa que nos enseñan en el instituto, porque si tú recuerdas en el instituto, cuando nos enseñaban la derivada, siempre te enseñaban las reglas derivadas, te las aprendías de memoria y fin. Pero había una clase por ahí que era que te enseñaban a calcular la pendiente de una función en un punto, ¿vale? Y la pendiente siempre era la derivada de la función en ese punto, ¿vale? Exacto. Tiene un sentido que no nos vamos a parar a explicar por qué es la pendiente, pero básicamente la derivada en un punto es la pendiente, ¿vale? Entonces, eso en una dimensión con y igual a f de x, pues es un valor. Pero pensemos que estamos en un plano, ¿vale? Porque al final una imagen es un plano. Y eso, digamos que para tratarlo como plano, al final se llama el gradiente, que sería la derivada en ese punto, ¿vale?
en 2 dimensiones. Y a eso es lo que se llama en el lenguaje técnico un filtro gaussiano, pero no es más que una función que se expresa como una exponencial a la que le aplicas un gradiente, o sea, una derivada en ese punto para calcular las direcciones en las que esa grieta se ha producido, ¿vale? Es Vale. decir, te colocas en un punto y haces el gradiente de ese tal filtro y chac, te saca una serie de direcciones que es donde esa grieta se dirige. Es decir, una va para arriba, otra va para abajo y otra va para el, no sé, otro lado. Vale, o sea que ¿Vale? al final lo que tenemos es un método matemático un poco más preciso y que nos permite distinguir diferentes direcciones. O sea que en un punto al final grietas pueden tener muchas direcciones distintas y este método nos permite dar un paso y decir, no quedarnos en una dirección en la que esté más clara y tal, sino un poco desmigar todas las direcciones que están afectando a esa Exactamente. grieta. Y además, si tú como buen matemático me planteas una base ortogonal de vectores, ¿vale? Que ahora explicaremos Mm, lo que significa ortogonal para aquel que no se acuerde o no tenga conocimiento de esta palabra. eh, si tú tienes una base, puedes básicamente explicar esa grieta que te ha salido en base a una combinación de esa base. Es decir, me sale una correcto. grieta para arriba, es 3 veces este vector, más 2 veces este otro vector, y fin. La combinación lineal es 3. O sea, yo sé que esa grieta es 3 2 de la suma de esas dos bases. Vale. Y ortogonales, que antes de que se me olvide, ortogonal significa que forman un ángulo de 90 grados, a entendernos así simple y llanamente, ¿vale? Ok, o sea que al final tenemos eso, tenemos como un método para expresar todo, o sea, todas esas grietas independientemente de la dirección que tengan. Es decir, ya podemos Exactamente, capturar todo eso. claro. Entonces, y entonces ya tenemos para las grietas, digamos, en varias direcciones, ¿vale? Ujú, Pero te he dicho que teníamos 2 problemas, ¿verdad, Mart? correcto, El, correcto. Y me asusta, me asusta ese te segundo. asusta. Las grietas muy, 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 muy pequeñas. Ese es el problema. Y ahí sí hay que meter algo un poco más moderno, comparándolo con estos métodos previos, ¿vale? Ujú. Que se llama el método KSVD, que suena, no sé, Cuando tenemos siglas no puede ir, no puede Sí, ser sí, bueno. es como lo que sea, vale, KSVD y en fin, luego será la tira de largo, pero bueno, ya está. Que suena muy chungo, pero cuando lo expliquemos simple y llanamente van a decir que no es tan complicado, sino que asusta mucho el nombre, ¿vale? Las siglas raras. Sí, las siglas raras siempre asustan. Es un, es una generalización del método de clustering, es decir, de agrupar cosas Ujú. de las K-media. Que es el que esté un poquito metido en temas de Machine Learning. Es de los primeros que se enseña así, o sea, de los más básicos a día de hoy, ¿vale? En aquel momento estaría bien, pero ahora es de los básicos, de los que te enseñan en aprende Machine Learning en no sé cuántas horas y tú, vale, pero el primero, que cada media, o algo así, y después el SVM y no sé qué más, pero ese. Que básicamente, para entendernos, Ujú. la K es porque agrupas en K grupos. O sea, ya te has quitado una sigla de en medio que te asustaba, la K te asustaba, porque ya te la has quitado de en medio. Es decir, quieres agrupar en grieta o no grieta. Fin. No Vale. tiene más. Ok. Entonces, un 0-1 de toda la vida. Eso es lo que tú quieres agrupar. Vale. Entonces, básicamente, esto de las camedias, básicamente es como, tú imagínate una serie de puntitos en el plano, ¿de acuerdo? Ujú. Con una serie de valores, y tú imagínate que tienes 20 puntos en un conjunto de 20 puntos, que un grupo de esos puntos ronda el valor 10, 10,1, 10,2, 9,3, no sé qué,
más o menos, ¿no? Relativamente cercano. Y luego, pues, la otra mitad de los puntos, pues, rondan el valor 5. 5,1, 5,2, 4,7, no sé qué. Pues dice, quiero agrupar esos puntos en dos grupos. No hay que ser un genio para saber que habrá los 10 que se acercan a 10 pues serán un grupo y los 10 que se acercan a 5 en valor serán otro grupo. Vale, o sea, al final agrupar los que se parecen, por así decirlo, los que están más cerca de diferentes sitios. Como, vale, vosotros Claro. os parecéis mucho bonito, formad un grupito. Claro, básicamente es hacer grupitos y ver la media de esos grupos y al final te quedas con aquellos que se acercan a una media, pum, los agrupas todos juntos. Como, tenéis valores parecidos, quedaros por allí. Y vosotros, quedaros por aquí que también tenéis valores parecidos. Lo que hemos dicho antes de minimizar el error cuadrático medio, pues otra movida para agrupar también minimizando cosas. No, pero sí, básicamente es eso. Pues imagínate eso aplicado a un plano y de forma generalizada, pues eso es el KSVD, ¿vale? La K, ¿sabes qué es? Porque vas a agrupar en no sé cuántos grupos, en este caso vas a agrupar en dos, grieta o no grieta, y fin, no tiene más historia. Vale. Solo hay que calcular la media. Al final es, digamos, una generalización de lo que podría ser el Cummings. Claro, al final estás minimizando distancias, normas, que esto que te enseñan en geometría, en la carrera, geometría o topología, según la universidad. Y básicamente, pasando yo a formatos digitales, si nuestro píxel tiene una serie de características numéricas que se acercan al valor medio de una grieta, pues diremos que es una grieta. Punto. No sabemos si 100% es una grieta, pero se parece mucho a una grieta, pues es una grieta. Ya no hay intuitiva, ¿vale? Ok, vale. Entonces, ya hemos resuelto los dos problemas que se nos habían planteado, ¿vale? El tema. Uno funciona mejor para grietas normales, otro mejor para grietas en varias direcciones y otro para grietas muy, muy, muy pequeñas. Yo creo que está esto cojonudo, como diría... No, hombre, al fin. Estamos ampliando de las cosas que podemos las cosas que podemos hacer. Sí. Yo lo he dicho, es cojonudo. Como la pizza del restaurante Luna Rosa, pues igual. Me encanta hacer referencias en los capítulos. Que la gente pille poco a poco. Pero bueno. Pero en fin, ya hemos solucionado. Ya hemos aplicado nuestro abanico de soluciones. Ya... Vale. No sé, vale. O sea que al final lo que tenemos es que ahora como nuevas formas de detectar grietas. Rellenar, las seguimos rellenando igual. Sí, básicamente el tema del relleno en aquellos tiempos veían que minimizaba bastante bien el error cuadrático medio y se quedaba bien, entonces eso no lo llegaron a mejorar. También hay que ver que el primero era de, no sé si 2010-2011 más o menos, o sea, se publicó en 2011, pero el estudio abarcó el año previo, ¿vale? Y este segundo se publicó en 2014, ¿vale? Entonces han pasado como 3 años, que ahora nos parece una barbaridad para publicar un segundo paper, pero ya hemos dicho que el tema de la tecnología en este aspecto ha ido a pasos agigantados. Entonces, a lo mejor ahora hubiesen tardado muchísimo menos en publicar este segundo paper, pero en aquel momento era un tiempo en razonable. subirlo a Archive puede, en que te lo revisen. Es cierto, en que te lo publiquen ya es otra historia. En subirlo a Archive ya a lo mejor tardaron menos, pero yo en publicarlo en 2014. Pero bueno, o sea, estaba súper bien. Lo que pasa es que a día de hoy se queda corto, sobre todo por un tema muy importante. Las técnicas de digitalización de imágenes también han avanzado una barbaridad. Claro. Y no solo eso, que ya llegó un momento en el que tenían que restaurar de verdad este cuadro, o sea, esta obra. Siempre digo cuadro, pero es una obra, son varios cuadros. Y le hicieron tratamientos de digitalización ya bastante más profundos que hacer un simple escáner, por así decirlo, ¿vale? Vale. Y hasta aquí no hemos llegado hoy. Hemos echado media horita más o menos. Y yo creo que está bien. Ya el próximo día añadiremos. O sea, por hoy está bien. Lo dejamos en qué pasará
Exacto. Cuando todo está tranquilo, ahora sabemos muchas cosas, pero de repente es como, no, vamos a mejorar el escáner y vamos a sacarle más chicha al cuadro. Y es como, ojo, cuidado, que igual necesitamos, igual que aumenta la calidad de la imagen, necesitamos también aumentar la calidad de los algoritmos que utilizamos para intentar restaurarla. Ahí estamos. Así que eso lo dejamos para la próxima entrega. Y que tardará poco en salir, lo prometemos. Salirá poquito. Y nada, pero no sé. Creo que por vale, aquí pues está bien. lo dejamos aquí. Sí. Perfecto. Recordad por lo que os acaba de decir Gis, el episodio se va a dividir en 2 partes y si estáis escuchando esto, no sé cuándo lo estáis escuchando, pero es probable que si no en el momento, al poco tengáis la segunda parte disponible. Si queréis saber qué pasa cuando nos metimos más en arena y las imágenes empiezan a ser mucho, mucho mejores y cómo más recientemente trabajamos con este tipo de problemas. Y bueno, por mi parte nosotros vamos cerrando por aquí. Recordad @defluxions en las redes sociales. Como siempre es un placer que estéis escuchando aquí con nosotros en redes sociales y además esta temporada también en YouTube. Podéis escucharnos, podéis vernos, podéis comentar, podéis hacer lo que queráis y yo creo que ya estaría. No sé si Gis cierra con algo bonito. Yo con algo bonito. El bonito es el amor que siento por ti. Pero. Nada. Vamos a. Estamos ya llegando a. No sé, creo que ya habremos llegado a más del Ecuador de la temporada. O sea que me parece muy bonito eso. Y me parece muy bonito gente que nos está escuchando todos los capítulos. Me parece muchísimo más bonito. Y lo bonito es la gente que nos escucha. Eso es lo bonito. Me parece maravilloso. Recordad también, si estáis escuchándonos en alguna plataforma de podcast, como por ejemplo Spotify o la de Apple, que no sé cómo se llama. Apple Podcast. iTunes o eso. O Apple Podcast, sí. Menudo branding, macho. Recordad que estas plataformas permiten evaluar, hacer ciertos ratings de podcast. Entonces, si nos dais 5 estrellitas, pues nos ayudáis a que el podcast aparezca más y sea recomendado. Con lo cual, eso también os lo vamos a agradecer mucho. Pero sobre todo, lo más importante es que lo compartáis con vuestra gente y decir, oye, mirad qué podcast más chulo de gente muy guay que habla de mates. Y no solo de mates con cosas. Los amigos que os queden después de compartir eso serán los verdaderos. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos, por favor. Anda, sí. Pues nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Hasta luego.